Ricardo Lazo Ruiz, nacido en Lima en 1991, estudió Ciencias de la Comunicación y ha hecho trabajos en RBC Televisión, ha hecho animación digital, es ilustrador y dibujante de webcómic. Como se ve, Ricardo Lazo mueve su mundo alrededor de la ilustración, alrededor de la imagen. Y tiene dos libros, Guaira y el Medallón del Sol y Guaira y el Caminante de Valle Muerto. Ricardo, déjame felicitarte, es un trabajo muy bueno en la medida en que tiene mucho movimiento, tiene humor, tiene ese ingrediente necesario para, sobre todo para los niños de nuestro país que desconocen poco de nuestra realidad precolombina, de nuestra historia, porque todo ubicas las historias de Guaira en la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, en esa medida yo entiendo que tú también has pasado una infancia en Huancavelica, e imagino que toda esta carga viene como precedente y es el sustento de estas dos historietas, Guaira, que yo entiendo, una es del 2016 y la otra es del 2018. ¿Es así, Ricardo? Sí, efectivamente. ¿Qué tal, Ricardo? Tocayo. Guaira nace de todas esas vivencias, ¿no? Esa observación que he tenido durante mi infancia allá en Huancavelica. Es una de las fuentes de inspiración que ha servido para llevar esa historia, pero no solo eso, sino también a mí me gusta, por ejemplo, mucho también el videojuego, ¿no? Entonces veo mucha exploración en el videojuego. Entonces a mí me gustaba mucho explorar, a mí me gustaba jugar mi propio videojuego en la vida real ahí en la sierra. O sea, no tenía videojuegos, entonces yo jugaba mi propio videojuego. Entonces me gustaba explorar, me gustaba ver, me gustaba trepar árboles, me gustaba moverme bastante. Entonces también eso sirve mucho de inspiración para hacer Guaira. Ahora, lo bonito del videojuego es que te sumerge en un universo. Pero acá en Perú también ya tenemos un universo. Es enorme, tiene su propia mitología. Y es gigantesca. O sea, va un poco más allá de lo que nos han enseñado en los libros de historia. En los libros de historia está tal cual, o sea, está la información así en crudo, ¿no? Es informativo, es más informativo. Entonces pero ya es trabajo de los niños, sobre todo, que es fantasear. Entonces esa fantasía es la que yo trato de reflejar a través del universo en el cual se mueve Guaira. ¿Y por qué la decisión de trabajar con este mundo? Tú mismo has dicho que te has movido en los juegos electrónicos, ¿no? En los videojuegos, etcétera, pero tú eliges nuestro mundo, la cosmovisión andina, para estos trabajos. Esto viene por la influencia de tu niñez, por una preocupación personal. Sé que Guaira empieza en el año 2013 como una tira de Facebook. Cuéntame un poco el origen de Guaira. Siempre he sido un entusiasta, o sea, más allá de lo que hacía, siempre he sido un entusiasta del cómic. Me gusta mucho el manga japonés. Ajá. Y también la historieta, ¿no? Hay algunos títulos que me gustan mucho por su estilo y por también ¿cómo se llama? La temática así juvenil, de acción. No necesariamente superhéroes, ¿no? O sea, uno a veces encasilla el cómic como que es de superhéroes y no es cierto. Yo, por ejemplo, a mí me gusta una obra canadiense que es, por ejemplo, a mí me gusta mucho Scott Pilgrim. Esa también ha sido una fuente de inspiración. Esa es netamente en estilo. Ahora, ¿por qué elegí este tema? Porque desde chico yo hacía mis cómics, hacía un montón de cómics. De hecho, tengo un montón de historias, en mi cabeza he pensado universos, o sobre todo premisas. Ahora lo que más hago es escribir premisas, ¿no? O sea, por ejemplo, también tengo historias de piratas, de mundo fantasioso, o de brujitas contra hadas, o cosas así bien curiosas, pero un día, o sea, a mí me gusta mucho la historia también. Me gusta mucho la cultura. Yo de chico me acuerdo que también veía demasiado me gustaba mucho la clase de, no me acuerdo, en personal social creo que nos enseñaban historia. Y a mí me gustaba bastante. Chavín, me gustaba Paracas, me gustaba. O sea, y lo repetíamos, me acuerdo, repetíamos cada año, pero igual, o sea, me quedaba grabado mucho. Entonces dije, qué paja, quiero un personaje que explore todo eso. Entonces, es como entonces, ahora, ¿por qué Guaira es niña o porque es niño? Es porque... O sea, es como tener un hijo, ¿no? O sea, digo, ya quiero algo para explorar, entonces
concibo una idea, empiezo a bocetear y entonces apareció entonces entre los bocetos un personaje, una niña. Y a través de los ojos de esa niña es que empiezo a explorar un poco ese universo. Entonces ahí nace Guaira. Entonces lo de las tiras es porque necesitaba empezar a contar algo de Guaira, necesitaba empezar a explorar. Entonces dije, vamos a tomarlo un poco con humor. Entonces empecé a hacer chistes de ella en su contexto, en su vida incaica, en su vida diaria. Y ya, ahí nació lo que se llama las tiras. Pero ya había como que una idea de querer hacer una historia más larga, ¿no? Como es la que se cuenta en los cómics de Guaira. Ambas son básicamente novelas gráficas, ¿no? Quizás un poco breves, pero son novelas gráficas porque inclusive están divididos en episodios o capítulos, ¿no? En cada cual, Guaira vive una aventura, está ambientada en un viaje y en la otra alrededor de un medallón mágico. Y todo esto te sale de manera natural, Ricardo. Tú tienes investigaciones previas respecto a la mitología andina. ¿Cómo te has ido informando acerca no solamente de la protagonista en el mundo en que se mueve, sino de los personajes, ¿no? Hay brujos, vemos el mundo social, económico del imperio incaico. Entonces, esto es muy interesante. ¿Cómo te has ido preparando? ¿Has investigado? Sí, hay algo bien curioso que es cuando uno lee, yo no soy lector, yo trabajo como lector, es un poco difícil ponerme en los pies del lector, pero yo supongo que cuando ven todo este universo explicado desde la perspectiva de Guaira, es de manera natural. O sea, intento de que sea de esa manera, de que no necesariamente poniéndote cuadros explicativos de qué es esto, o en qué consiste esto, o así funciona la economía, así funciona la magia, o sea, o dependiendo, pero intento en la medida de lo posible de que los personajes sean los que se muevan en su universo y de que esos personajes ya estén tan inmersos en su mundo, porque es su mundo, al final de cuentas, ¿no? O sea, nosotros como citadinos, nos es un poco difícil entender cómo ellos pensaban, entonces intento de que ellos piensen como los incas pensaban. Pero antes de eso sí hay una investigación previa. Y digamos que no es tan glamoroso porque es un poco una parte un poco científica, es un poco aburrido, ¿no? Entonces, bueno, no aburrido, sino es un poco trabajoso. Entonces hay que leer, hay que investigar, hay que decir, por ejemplo, análisis del siguiente cómic. Por ejemplo, lo del trueque, ¿no? O sea, sabemos que el trueque funcionaba así. Entonces ya hay una investigación, tenemos que leer. Y ya, a la hora de escribir la historia es donde se empieza a fantasear. Entonces ahí ya viene el tema de fantasear o de transformarlo, ¿no? O de tratar de hacer las cosas, o de tratar de que no suene así como algo explicativo, sino como algo ya más inmersivo. Eso es lo que trato de buscar a la hora de hacer las historias. ¿Y hay estudios previos? ¿Cómo te has preparado tú para...? Hemos dicho al principio de que también te has dedicado a la animación digital, eres dibujante webcomic, pero ¿estudiaste ilustración, estudiaste cómic, trabajo historieta? Esta manera, yo admiro mucho la manera como van desplazándose las viñetas, como el dibujante, tú haces ilustración y además haces la misma historia, o sea, eres guionista a la vez, tu trabajo es completo. En esa medida, para ello hay un estudio previo, ¿te has capacitado en un lado o todo sale de manera espontánea? ¿O es simplemente influencia de tus lecturas? Yo soy egresado de comunicaciones, entonces ahí como que de alguna manera sí ha servido bastante el tema cinematográfico, o sea, el lenguaje cinematográfico, de una manera temprana, porque en esa época era un poco más joven, o sea, estaba un poco más alborotado, estaba con la mente en otra cosa. Yo me dedico a esto recién a los 21, después de egresar de la carrera. Pero ya tenía todo este conocimiento previo, ya trabajaba en televisión y de alguna manera también el trabajo en edición te enseña como que a narrar, porque tienes que narrar a través de imágenes, tienes que coger las imágenes, te dan por ejemplo planos feos, te dan planos buenos, tienes que saber cuáles son los buenos y cuáles son y por qué. Ya, eso es un factor que influye. De ahí empecé a estudiar animación digital. Y ahí dentro de la carrera es donde también te enseñan un poco de guión, te enseñan también dibujo y también composición, sobre todo composición, o sea, todas esas cositas
es lo que ya estoy aplicando como que al cómic. Y el cómic también como lenguaje tiene mucho que ofrecer, cosas que por ejemplo el cine no puede ofrecer, o cosas como que las series animadas no, o sea, yo soy bien entusiasta del cómic y pienso que el cómic tiene su propio potencial como lenguaje, no es como que no es un salto no es un trampolín a querer otra plataforma, no como cine o como televisión, sino tiene su propio, o sea, tiene su propio potencial, tienen cosas que no vas a poder replicar en el cine. De hecho, la última película de Spider-Man como que rescata esas cosas del cómic y es bien bacán porque parece que lo que estás viendo en el cine es un cómic, ¿no? Entonces ahí es donde más o menos va el tema del potencial y a mí me gusta bastante. Y el contexto, ¿cómo se mueve el cómic actualmente en el Perú? Sabemos que hay una evolución, sabemos que hay mucha gente trabajando cómic, no solamente en Lima, sino en las regiones. Yo he recorrido y he visto publicaciones de cómic, novelas gráficas, etcétera. ¿Tú tienes conocimiento acerca de cuánto se ha desarrollado o cuánto actualmente está desarrollándose el cómic en el Perú? Realmente no me muevo bastante en cómo se llama la movida, pero sí sé que es una movida que tiene bastante tiempo, por lo que me han contado, y que por ejemplo yo sé que en el sur, por ejemplo, del país hay una movida bien grande, ¿no? En Cusco sobre todo. He conocido algunos de los autores que son de Altazor, también son del Cusco y tienen historias bien pajas. Pero más allá de eso todavía no me he movido demasiado. Yo recién estoy empezando y como que ya iré conociendo en el transcurso. Hace poco estuvimos conversando con Daniel Maguiña, que también pertenece a este equipo de Altazor, con algunas novelas gráficas, bueno, de otro estilo. Y hemos descubierto, hemos caído en la cuenta de que hay una persona un poco detrás de ustedes, ¿no? Es el editor Carlos González Ocampo. Cuéntame acerca de su trabajo, cuánto mete la mano, si se puede decir de alguna manera, en estos trabajos. En el caso tuyo específico de Guaira. Y hay algo que me gusta es trabajar con alguien, es mucho mejor. Entonces, con el trabajo con Carlos es de verdad muy importante porque es el que te ayuda, el editor es el que te ayuda a bajar los pies en la tierra. O sea, uno estás bien soñador, uno está bien alucinado. Entonces el editor, y tiene que ser alguien más frío, más pisado a tierra, te dice, sabes que esto no puede funcionar así, esto creo que funcionaría mejor así, pero no te dice específicamente qué hacer. Bueno, al menos así trabaja conmigo, no te dice específicamente qué hacer, sino te pone, yo siento que me pone a prueba, porque agarra y dice, no funciona así, solucionalo. Y es, ok, entonces me vuelvo a sentar y tengo que pensar, ¿no? O sea, ¿cómo lo soluciona? Entonces ahí surgen otras ideas, entonces vamos evaluando. Y ese trabajo de equipo funciona bastante bien. O sea, a mí me parece muy efectivo, la verdad. Creo que las producciones acá de cómic deberían siempre tener a alguien así, o de hermano, porque es bueno. O sea, es muy bueno que ese feedback. Pero que tampoco, humildemente pienso de que que también estar preguntándole a todo el mundo no va de alguna manera, porque todos tenemos diferentes opiniones. Un editor al final lo que hace, creo, es orientarlo de alguna manera, pero es también la manera en cómo el editor, la perspectiva del editor. Entonces imagínense tener un montón de gente opinando, o sea, todos tienen diferentes perspectivas. A uno le gusta de repente que sea más acción, a otro dice, no, métele más romance porque esto está mejor, no, métele más esto, entonces no cuadra. Yo creo que ese trabajo o sea, el trabajo de cómic que nosotros hacemos es bien, lo trabajamos todo entre nosotros y después de ahí recién lo lanzamos. Entonces la magia recién se ve terminada, no en proceso. Entonces es muy chévere. Y volviendo al contenido de tus novelas, de tus trabajos, ¿cómo ha sido la recepción, la respuesta bueno, estos trabajos están orientados básicamente a un público infantil, juvenil. Por el hecho de que te hayas inmerso en el mundo andino, incaico, básicamente, ¿cómo ha sido la receptividad de los niños, de los jóvenes? ¿Sientes que ellos han tomado la lectura de estos trabajos de manera natural? ¿Los has visto un poco extrañados por los temas? ¿Has conversado con ellos? ¿Te hacen preguntas? ¿Cuánto es el alcance de Guaira con respecto de los lectores? Ha habido una buena recepción y de verdad tampoco me lo esperaba.
Y eso de alguna manera también me anima, no, de alguna manera no, o sea, definitivamente te anima a continuar. O sea, tú quieres continuar porque hay lectores, entonces eso te motiva bastante más, porque ha sido bastante buena, sobre todo, por ejemplo, en Huancavelica. Yo mismo he vuelto y he llevado mis cómics, ¿no?, a una escuelita en mi pueblo, que es el pueblo de Acoria. Entonces a los niños les ha gustado bastante. Y allá, bueno, de alguna manera como que me he vuelto conocido, al menos entre los niños, ¿no? Que ven Guaira y siempre están esperando el siguiente volumen. Por ejemplo, en el 2 lo han estado esperando porque el 1 les había encantado, entonces están esperando el 2, se lo leyeron todo. Y es bonito porque de alguna manera ayudo a que estén más interesados en la lectura, ¿no? Y sobre todo de un medio que no es tan, no es tan difundido, que es el cómic, ¿no? Entonces me parece chévere. Ahora acá también en la ciudad también ha habido una gran recepción. O sea, ha sido, o sea, yo recuerdo que en la Feria del Libro de Lima, en la última que hubo una cola y eso no me lo esperaba. Eso fue una cosa bien, bien graciosa, porque tampoco quería hacer esperar a todo el mundo. Yo por tradición agarro y empiezo a hacer dibujos para todo el que me compra libros, es parte de la dinámica. Pero wow, esa fila demoró bastante, ¿no? Entonces, fueron unas cosas así. Y también conoces gente, o sea, a mí me gusta mucho dialogar con los que vienen, entonces descubres que cada niño también tiene sus cosas o piensa diferente. Entonces hay algunos que son más elocuentes, otros que son más tímidos. Es una cosa bien, bien chévere, ¿no? Que me gusta bastante. Ahora, el hecho de que tu protagonista sea una mujer, eso también llama la atención, ¿no? Porque sabemos que hay un poco de... El patriarcado, de alguna manera, a veces es una influencia que no sé si la palabra es lastima, pero siempre deja a la mujer un poco en desmedro. En este caso, Guaira es una niña muy, muy activa, es una niña que está en todo, que un poco que contradice lo que le dicen sus mayores. Y en esa medida yo creo que has acertado en el retrato de esta protagonista, de este personaje. Y sin embargo también hay otros personajes que van de la mano con ella, complementarios, y que a mí sinceramente me simpatiza mucho. Sobre este aspecto, ¿has tenido alguna respuesta, algún comentario? El hecho de que sea la protagonista mujer, o esto simplemente la respuesta ha sido de manera natural, nada más. Ha sido natural, ha sido muy natural de que ella sea niña. De hecho, es como dije al comienzo de la entrevista, ha sido como cuando te dicen vamos a tener un bebé, ¿no? Tu pareja te dice vamos a tener un bebé, tú no sabes qué va a ser. Uh-huh. Es feo que te digan que es mujer y como que en la sociedad que vivimos te digan, pucha, qué difícil va a ser, ¿no? O sea, siempre. Tengo una hermanita chiquita ahorita, entonces tengo una hermana menor que ya está entrando en la pubertad, entonces empezamos a decir, wow, qué difícil. Mi misma mamá dice, wow, o sea, con ustedes no fue tan difícil, conmigo y mi hermano no fue tan difícil, fue difícil con tu hermano. A mí no me parece que así debería ser, o sea, es así, pero no debería ser así. O sea, no debería importar realmente si uno es hombre o mujer, debería ser. O sea, tú para Guaira nunca pensaste... Nunca lo pensé. Nunca pensaste que sea mujer o que sea hombre. Salió claro, el personaje de manera natural. De hecho, fue un acierto, fue una suerte, diremos, que sea mujer, por justamente todo lo que está pasando actualmente. A mí me gusta que sea mujer. Por eso lo decía, ¿no? Porque es más desafiante, de verdad. Si fuera varón, creo que sería... Yo creo que es un acierto, ¿no? Sí, ha sido un acierto, creo, que nazca mujercita. Porque, aparte de eso, también que sea niña, o sea... Ahora, puede ser mujer, pero ¿por qué no adolescente, que es lo usual? Porque un adolescente en tema de construcción de personajes ya está en desarrollo o un adulto. Pero ¿por qué una niña? ¿Y por qué casi todos los personajes que se rodean con ellos son niños? O sea, eso también es algo interesante. ¿Por qué? Porque los niños son puros. Uh-huh. Los incas eran una sociedad bien marcada en tradición, en cosas que ya ahora son ya obsoletas. O sea, hay muchas cosas que los incas acostumbraban en su sociedad que ya obviamente acá son o mal vistas o ya no se dan o muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué entonces niños? Porque están puros, porque ellos todavía se les enseña que su sociedad funciona así.
Entonces Guaira desafía esa, o sea, Guaira por naturaleza desafía eso, porque es niña. Entonces los niños, por ejemplo en el Imperio Incaico, lo que yo investigué es que los niños, o sea, más allá de que las mujeres sí también tenían, o sea, que sí estaban también un poco relegadas a ciertas labores. Temo equivocarme al decir esto, porque no lo he investigado tan bien, pero creo que dentro de su sociedad ellos pensaban de que todo tenía su rol. Ahí, en su sociedad incaica, los que realmente tenían problemas eran los niños. Porque los niños no eran útiles. Cuando nacía un niño era más una especie de incomodidad, porque en una sociedad donde todos trabajan, tienen un rol y todos trabajan para producir para el imperio, entonces el niño lo dejaban a su suerte. Muchos niños morían por eso, por ejemplo. Entonces, eso me gusta. Por ejemplo, los niños realmente lo tienen difícil. Por eso se ve que Guaira es media salvaje y sus amigos también hasta en cierto modo lo son. No sé, es raro verlos caminando solos, pero es que es así. De hecho, es curioso porque en algunas partes de la sierra todavía se ve eso. Yo viví mismo eso. Los padres están dedicados al trabajo de chacra y los niños se hacen solos. Los niños están en la calle jugando, explorando, están con las ondas, ¿no? Cazando pajaritos, están pescando. Es bonito de alguna manera, pero también es preocupante porque hay o sea, no hay una preocupación real del padre, ¿no? Eso, por ejemplo, esa es una cosa que se ha ido como que... Es una cosa media hereditaria, ¿no? Todavía de nuestros ancestros. Y es por eso que decidí que sean niños, porque son personajes para construir. Pueden empezar a pensar distinto, ¿no? Y evolucionar dentro de una sociedad que ya de por sí para ellos es conflictiva, ¿no? Es una suerte entonces de reivindicación de la infancia desde nuestro pasado, ¿no? Lo cual me parece que es un acierto. Sí, y aparte que no se sabe mucho, o sea, sí, y hay cositas ahí que, por ejemplo, de sacrificio de niños, pero bueno, de eso no vamos a hablar. Porque... Bien, Ricardo, y hablabas que viene una nueva historia, ¿no? Para terminar, cuéntame un poquito, adelántanos un poco de qué va el próximo número de Guaira. El próximo número de Guaira va a ser un respiro. Guaira, digamos que no está cronológicamente, ¿cómo se dice? No hay un orden cronológico. Entonces, pero si lo ponemos como si hubiera un orden cronológico, entonces vendría a ser que después de estas dos aventuras, Guaira por fin va a tener como que un descanso, porque la siguiente aventura no va a ser así, sino va a ser más bien un compilado de su vida diaria. Vamos a conocer un poco más ¿cómo se llama? Su vida misma, pero con un poco de humor. Entonces, más o menos por ahí es que se está orientando. Va a ser un respiro, porque producir una historia es bastante... O sea, sí toma bastante tiempo, demanda tiempo, entonces... Es un libro respiro que nos va a permitir también a la par seguir trabajando con el que va a ser la tercera aventura de Guaira, una tercera aventura. Y bueno, vamos a seguir viendo qué va a ser. Bien, Ricardo, y seguramente va a ser un éxito como estos dos números de Guaira, porque te hemos visto bastante ocupado firmando libros en las ferias internacionales aquí en el Perú, así que te felicitamos y ojalá que salga pronto el siguiente número de Guaira. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.